Vamos a leer la palabra en el libro de Ageo. En el primer versículo, en el primer capítulo del 1 al 8. Si lo hemos encontrado, nos ponemos de pie. Lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, diciendo: Jehová de los ejércitos habla así, diciendo: este pueblo dice, no es aún ha venido el tiempo, en el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fue pues palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de morar en vuestras casas enmaderadas y en casa y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: piensa bien sobre vuestro camino. En otra versión dice: meditad en vuestro camino. Sembráis muchos y encerráis pocos. Coméis y no bastas. Bebéis y no saciáis. Os vestí y no os calentáis. Y el que anda a jornal recibe su jornal en trabajo. No lo entiendo muy bien ya. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. Amén. Tengo unos lentes, tomad asiento. Tengo unos lentes que no me acompañan mucho, creo que tengo que cambiarlos. Me disculpan si no la puedo leer completo. Pero acá voy a leer en la versión La Biblia habla hoy. Y acá dice en el versículo 6, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en calor. Y el que trabaja jornal echa su salario en un saco roto. Ahí me quedó más claro. Que el Señor nos pueda ayudar a través de esta palabra. Siempre es grato poder hablar de la palabra del Señor, estudiar. Y por qué no decirlo, las enseñanzas que nos traen a nuestra vida personal es muy grata. Y a veces nos manda un tirón de oreja, nos sacude. Quizás muchas veces nuestros pastores, nuestros líderes nos hablan y nosotros no hacemos caso. Y en este libro podemos ver que es un libro corto, son de 2 capítulos solamente. Yo le puse como título Reconstrucción de nuestro templo. Porque el Señor en su palabra nos enseña que debemos estar siempre revestidos de su gracia, que siempre debemos estar buscando de Él, pero parece que no hacemos caso. Nos sentimos cómodos y ¿qué hacemos? Echadito para atrás, calientito, sin mayor sacrificio en nuestro cuerpo, porque el Señor nos manda que debemos estar siempre en su presencia y nosotros hacemos todo lo contrario. Estamos bien y ya nos olvidamos de Dios. Que el Señor nos ayude cada día para poder buscar con libertad al Señor, para buscarle en espíritu y en verdad como Él nos mandó. Estuve un poquito indagando quién era Ageo. Fue el primer profeta después del cautiverio. Me estuve investigando ahí un poquito para saber el contexto más o menos del tiempo en que se trataba. Después de la cautividad, ellos volvieron a Judá, Jerusalén, empezaron a construir
el templo, pero hubieron problemas por ahí y dejaron el templo semi-construido, ya se puede decir. Y el Señor creo que tuvo harto tiempo de dejarlos a ver qué hacían, igual que como nos deja a nosotros hoy en día ah, libres para poder, a ver si nosotros nos acordamos que existe ese Dios bueno y misericordioso. Pero cuando viene la tristeza, cuando viene la pena, el dolor, recién ahí nos acordamos que tenemos un Dios y recorrimos recién a ese Dios grande que nos libertó, como libertó a ellos del cautiverio. Nosotros estamos cautivos en el pecado, en muchas cosas que son malas, como se llama pecado, es un todo. Pero el Señor nos libró de ahí, nos sacó. El primer amor, como se dice, muchos hermanos han pasado por aquí, dicen, cuando estábamos en el primer amor éramos capaces de amanecer orando, cantando, compartiendo las palabras con las personas, nuestros familiares sobre todo. Llegamos y hablamos y nos dicen, este está loco, está quedando loco porque ya le lavaron el cerebro. No pensamos en el día de mañana, vamos tan rápido, corremos tan rápido que se nos olvida cuando ya ha pasado el tiempo, nos dejamos estar. Con ellos pasó igual. Era un pueblo el cual daba todo y después se quedaba estancado. Se olvidaban que tenían un Dios. Pero Dios en esos tantos les hizo reflexionar a través del profeta Ageo. En el verso 2, el Señor dice, este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo. ¿El tiempo de qué? De reconstruir el templo. En el tiempo de hoy nos habla a nosotros. Yo por lo menos, para mí esta palabra me marcó, le contaba a mi pastorita, ese día que oramos, buscamos al Señor. Tenía unas ganas inmensas de compartirla. Creo que el Señor, como le decía más antes, han pasado tantos hermanos con sus predicaciones, nuestro pastor, nuestra pastora, las enseñanzas, los estudios bíblicos, como que nosotros venimos, pero como que no hacemos caso a la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo entenderemos? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo vaya a tener mi templo vacío? Es tiempo de que busquemos a Dios. Es tiempo que despertemos, hermanos, porque no estamos en tiempos buenos. Eso lo entendí yo así, cuando le clamaba al Señor. Señor, ¿en qué? ¿Qué hago? ¿Qué he hecho, Señor? Llevo 12 años en tu evangelio, pegando para los 13. ¿Qué he hecho, Señor? No he hecho nada. Y me sacudía y le pedía perdón al Señor. Porque muchas veces uno viene al templo y se sienta ahí muy cómodo. Escucha la palabra y se va a la casa. Alaba al Señor. Los hermanos dicen, alabe con libertad al Señor porque su Señor es tu Dios, es quien te rescató. Pero nosotros estamos impávidos y no sentimos nada porque no hay una búsqueda profunda del Señor. El Señor me tocaba mi corazón y decía, hija, ¿qué has hecho todo este tiempo? Tienes mi templo vacío. Y es verdad, porque no siento la presencia del Señor. Decía yo, Señor, cuánta verdad. Quizás nuestros pastores nos dan buenos consejos. La palabra del Señor está día a día machucándonos. Pero somos tan duros como el pueblo de Israel. No siento vergüenza de decirlo. Porque el Señor ha tocado mi corazón y me ha dicho esto. ¿Por qué estáis tan duro en este tiempo? Sabiendo que su venida está tan cerca. El Señor nos habla, nos ama y nos habla de una y otra manera. ¿Hasta cuándo entendéis? ¿Hasta cuándo dejas todas las otras cosas por seguirme a mí? El bendito Dios, que alabado sea su nombre. Que el Señor nos ayude para que cada día podamos entender y amar esta palabra. El tiempo de la casa de Jehová es reedificada. Dios a través del profeta Ageo les hace ver que ellos no estaban interesados en reconstruir el templo, solo sus casas y sus cosas cotidianas.
Se habían olvidado de Dios. Anoté un poco porque uno se va olvidando. No crean que lo saqué de algún libro por ahí, pero son cosas que apunté ahí. El profeta Jehová hace ver que ellos estaban interesados no estaban interesados en reconstruir el templo, solo sus casas, no en sus cosas y en sus cosas cotidianas. Se habían olvidado de Dios, era más importante que cualquier otra cosa, que las promesas que Dios le había hecho a ellos. ¿Qué te detiene hoy? Una consulta. ¿O dices, no es la voluntad de Dios todavía? No desistas de buscar a Dios. En el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. El Señor aquí nos manda que debemos seguir confiando en el Señor, a pesar de los problemas, de las dificultades, porque no por eso podemos quedarnos en el camino estancado y no seguir. Cuando tengamos bendición, alabarle al Señor. Cuando tengamos pruebas, alabar al Señor. Seguir adelante. No debemos cansarnos y de bajar nuestros brazos. Busqué lo que era casas, las casas artesanadas. Me llamó la atención acá donde dice, por ahí, pero dice casas artesanadas. Dice que en ese tiempo ellos construían sus casas y eran casas, o sea, el templo que iban a construir era con una madera especial. Y esa madera especial la ocuparon para sus casas después, porque se olvidaron que tenían que reconstruir el templo. Y las casas artesanadas era de una madera, de un revestimiento, pero de lujo, o sea, del uno. Y en esas casas vivían ellos. O sea, por eso en ese tiempo decían que ellos vivían en casas de lujo. Hemos olvidado lo más importante que es nuestro templo, lo hermoso que Dios nos ha dado. Él nos ha tallado, Él nos talló. Cuando Él nos hizo sus hijos, Él nos dio esa libertad de ser sus hijos a través de Jesucristo. Deberíamos brillar, dice. Los demás deberían desear ser como nosotros, como los hijos de Dios. Lo que decimos ser, porque muchas veces predicamos pero no practicamos. Es lamentable. Que Dios nos ayude para que cada día nosotros no solamente prediquemos, que también sea un hecho en nuestras vidas. Que nuestros hijos vean cómo yo busco a Dios, cómo le busco, cómo canto, cómo oro. Que te vean en tu rincón, que ellos sepan, mamá está orando. Papá está buscando de Dios. Aunque nuestros esposos muchas veces dejan de hacerlo, pero nosotros tenemos que orar por ellos, por nuestros hijos, porque somos las mujeres, la mujer idónea, como dice Dios. Pero que el Señor nos ayude a nosotros. Esta palabra me conmovía mucho, como le decía yo a mi pastorita, y he analizado todos estos días en esa palabra. Y he tenido una búsqueda de Dios, un poquito más, porque si dice Señor, ¿cuánto? Si tú buscaras un poquito de mi presencia, ¿cómo estaría? Estarías brincando como un becerro en la manada, dice la palabra del Señor. Así estaríamos gozosos, aunque tuviéramos 1000 cosas malas que pasar. Él dice que no nos dejará solos. Él no desampara a los justos, dice la palabra del Señor. Debemos seguir adelante, aunque vengan las pruebas más difíciles. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca. Es algo tremendo cuando uno entiende la palabra del Señor y te llega ese coscorrón y te deja botada, te sacude, porque aprendes, porque empiezas a amar al Señor de nuevo. Ese amor no debería de fallecer en nosotros, debería estar alerta, deberíamos estar de continuo buscando al Señor, agradarle a cada momento, no dejarnos de Él, no alejarnos, porque sabemos que sin Él nada somos. Somos una vasija vacía sin Él. Que el Señor nos pueda fortalecer, que el Señor nos pueda cambiar nuestra mente, nuestro corazón, que pueda anhelar estar en esa presencia, que podamos habitar siempre en ella. Que el Señor nos ayude.
tenía tanto temor de estar aquí. Pastora, decía, Señor, ayúdame, yo no sé qué es lo que voy a decir. Si bien lo he escrito, no me voy a acordar todo cómo está. Y estuve en el día, Señor, ayúdame. Porque no puedo llegar y pararme allá arriba y decir cosas que el Señor no me convenza a mí primero. Y ese temor estaba en mí y está en mí. Que el Señor me ayude primeramente a mí a hacer su palabra, a amar su palabra, caminar en ella. Que los demás deseen ser como nosotros. Es lo que el Señor me ha hecho sentir en esto. El Señor no viene hablando a nosotros, a las mujeres, desde mucho tiempo. Que busquemos, que nos unamos al Señor, porque grandes cosas dice que hará el Señor. Ojitos se me nublan con esta agüita y no me permite ver lo que tengo escrito. Pero así debemos obedecer, dice la palabra del Señor. Aunque no tenga un tremendo estudio de la palabra del Señor, pero el Señor es el que nos va guiando. Dejaron las cosas de Dios, se olvidaron que Dios le había vuelto a la libertad. Dios nos habla que Él debe ser una prioridad de nuestras vidas. Debemos dejar ser las personas egoístas. El egoísmo de verdad que no nos satisface. Eso está por visto. El Señor es el que nos da la satisfacción de todo. El Señor es el que llena nuestro vacío, nuestro interior. El Señor es el que nos consuela en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Porque Él todos los días, dice, son misericordias, son nuevas cada mañana. Pues teniendo a Cristo en nuestras vidas, encontramos la paz y la tranquilidad. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Debemos confiar en las promesas de nuestro buen Dios. Que el Señor cada día nos pueda ayudar, nos pueda dar esa libertad para poder seguir adelante. Porque el Señor es bueno, porque el Señor es muy bueno, como dice mi hermano Juan, tiene esa palabra siempre en su boca, es muy bueno, se pasa de bueno para con nosotros. La verdad que nosotros somos tan malos, tan mal agradecidos, digo, Señor, si día de mañana nos levantamos corriendo, con suerte oramos 5 minutos, con suerte 5 minutos. Y he aprendido en este tiempo que los grandes líderes cristianos, los profetas, pasaban horas en la presencia del Señor. Y nosotros, como decía Jesús a sus discípulos, ustedes no fueron capaces ni una hora de velar conmigo. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos ha hablado todo este tiempo el Señor? El que tengo oído, dice, oiga. Que el Señor nos ayude cada día para poder oír y atesorar lo que Él nos enseña, atesorar su palabra, a obedecer su palabra. Porque no solo podemos venir a calentar el asiento, no solo podemos estar sentados ahí impávidos, como decía de primero, porque es la palabra del Señor que nos habla. Debemos ser valientes para poder llegar a la meta, en la cual Dios nos ha prometido. Que el Señor nos ayude cada día. Quizás pude haber hablado mucho más, pero es lo que el Señor me ha dado. Esta ha sido la palabra del Señor, que con gozo, que con humildad, que la leí paso a paso, la releí y releí, Señor, ayúdame porque sin ti nada soy. Le pido que cada día me dé más de su gracia, que cada día nos pueda dar más de su gracia a cada uno de nosotros, porque nosotros ya no somos guaguitas en el Evangelio. Los que estamos hoy en día, por lo menos, bueno, excepto mi hermana Maubelín, pero el Señor, si usted busca del Señor, mi hermana Maubelín, va a ser grande en el Señor. Es lo que nosotros como hijos de Dios deberíamos ser, de buscar de Dios. No importan los problemas, las dificultades,
pero el Señor está contigo. El Señor está conmigo. El Señor nos ama. Este tiempo no ha venido diciendo el Señor, ¿hasta cuándo esperáis? ¿Hasta cuándo? Busca a tu Dios, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo no decir gloria a Dios? ¿Cómo no decir un aleluya? Si Él ha transformado todo nuestro ser, desde el día que nos conocimos a Él, le aceptamos a Él, conocimos su camino, conocemos su camino, escudriñamos su camino cada día, que el Señor ponga palabra cada día en nuestra boca de agradecimiento para que podamos buscar más de Él. Le pido a mi hermano Sebastián que esté orando por la palabra. Que el Señor bendiga su palabra.